En la clase de hoy veremos cuándo debemos usar seno, coseno o tangente. Para ello debemos estar ante un triángulo, si se aplica a un triángulo rectángulo. ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, como marqué acá. Entonces, el lado que mira al ángulo, o sea, este, es lo que se conoce como hipotenusa. Los otros lados que forman parte del ángulo se llaman catetos. De acá en adelante vamos a abreviarlo y vamos a llamarlo a la hipotenusa como hip y a los catetos como cat. Tenemos acá, tenemos rectángulos. Entonces, el lado que mira al ángulo recto, dijimos que es la hipotenusa, ¿sí? Después, los que forman al ángulo recto son los catetos. Vamos a imaginar que tenemos este ángulo, lo voy a llamar de manera general, que es alfa. Imaginemos que tenemos este ángulo, alfa, el valor de ese ángulo. Entonces, en relación a ese ángulo, este cateto que está acá, este cateto, se va a llamar cateto, en relación a ese ángulo, es el cateto adyacente. El que forma parte del ángulo se llama cateto adyacente. Y el otro que mira al ángulo va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Eso siempre hablamos de cateto opuesto, cateto adyacente en relación a un ángulo, en este caso al ángulo alfa. Miremos otro ejemplo. Tenemos este ángulo de acá. Imaginemos que tenemos el valor de este ángulo, que lo voy a llamar beta. Entonces, siempre quien mira al ángulo de 90 es la hipotenusa. Después, el que forma parte del ángulo se llama cateto, en este caso es el cateto adyacente en relación al ángulo beta. Y este que mira al ángulo se llama cateto opuesto. Recuerden que hablamos de cateto adyacente o cateto opuesto en relación al ángulo que nos interesa. Bien, vamos a ver acá 4 ejemplos. Vamos a empezar con el primero. Bien, ahí tenemos el ejemplo 1. Entonces, voy a escribir acá las relaciones trigonométricas que vamos a ver hoy. Tenemos tangente de alfa, o sea, tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coseno es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Y seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver cuál de esas tres relaciones trigonométricas nos sirven para, en este caso, como nos dicen, calcular el lado, el segmento BC. Bueno, vamos a ver en principio lo que tenemos. Si sabemos que este es el ángulo 90, el que mira el ángulo 90 es la hipotenusa. Después los otros son los catetos. Tenemos el ángulo de 30, por lo tanto, el 7, el lado 7 que forma parte, que forma el ángulo de 30 va a ser el cateto adyacente. Y el que mira el ángulo de 30 sería el cateto opuesto. Bien, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos el ángulo, en este caso es 30. Tenemos el cateto adyacente, que es 7. En este caso el segmento se llama AB. Después tenemos lo que queremos calcular, que es BC. Y BC, como escribimos ahí, es el cateto opuesto. Bien, vamos a las fórmulas. En este caso, vamos a fijarnos en la primera si nos sirve. En el caso de tangente dice, queremos calcular el cateto. Tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que queremos calcular es el cateto opuesto. Estoy fijando en este caso. Queremos calcular el cateto opuesto. Y tenemos el ángulo, esto lo tenemos, y tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, la fórmula tangente en este caso nos sirve. Sería tangente del ángulo, en este caso 30, es igual al cateto opuesto, que en este caso lo llamamos BC, sobre el cateto adyacente, que en nuestro caso es 7. Bien, esto es una ecuación. Entonces lo que tenemos que hacer acá es despejar. Lo voy a escribir acá abajo. Despejar BC, que es nuestra incógnita. El 7 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, entre comillas, porque nunca es que se pasan las cosas, pero está dividiendo, va a pasar multiplicando. Nos va a quedar tangente de 30 por 7 es igual a BC. Bien, ¿cómo hacemos esto? Si tienen una calculadora científica, lo que tienen que hacer es tocar el botón, voy a poner acá, tan, y luego el ángulo. En nuestro caso sería tan 30. Y si hacemos las cuentas acá, tangente de 30 sería un aproximado de 0,57 por 7. Esto nos da un aproximado de 4,04. Ese es el valor de BC. Ejemplo 2. Bien,
ahí tienen escrito las tres relaciones en rojo, las tres relaciones trigonométricas. Vamos a ver cuál nos sirve aplicar acá. Acá nos dice que tenemos que averiguar cuál es el valor de BC. Vamos a ver los datos que tenemos. El 10 es esto es la hipotenusa, ¿sí? Porque mira el ángulo 90. Tenemos el ángulo. Después, en relación al ángulo, BC va a ser cateto adyacente, porque forma parte del ángulo. El que mira el ángulo es el cateto opuesto, ¿sí? Voy escribiendo datos. Tenemos el ángulo de 53. Después tenemos la hipotenusa de 10, que en este caso es AC. Y lo que queremos calcular, que es BC, que es el cateto adyacente en relación a nuestro ángulo. Bueno, vamos a ver cuál esta fórmula nos sirve. Vamos a ver si la tangente nos sirve. Dice cateto opuesto. ¿Tengo cateto opuesto? No lo tengo. El cateto adyacente tampoco lo tengo, es lo que quiero calcular. O sea que la tangente no nos sirve. Vamos a coseno. Coseno dice cateto adyacente. Cateto adyacente lo que queremos calcular. Y nos dice hipotenusa. Hipotenusa lo tenemos, por lo tanto la fórmula que nos sirve es la de coseno. Vamos a poner coseno de nuestro ángulo, en este caso 53, es igual a cateto adyacente, que en nuestro caso es BC, dividido nuestra hipotenusa, que es 10. Bueno, ahora es una ecuación donde nuestra incógnita es BC y tenemos que despejar. Ese 10 que está dividiendo pasa multiplicando el coseno de 53. Bien, en la calculadora, si van a calcular coseno, tienen que poner cos y después el ángulo. En este caso es 53. 0,6 el coseno de 53 por 10. O sea que el valor de BC en nuestro caso es un aproximado de 6. Bien, vamos por el tercer ejemplo. Nos piden calcular el valor de AC. Escribite. Continuamos con el ejemplo 3. En este caso tenemos el valor del ángulo, después la hipotenusa, en este caso es 13. Recuerden que la hipotenusa es el que mira el ángulo de 90. Después BC es el cateto, en este caso en relación al 40 va a ser el cateto opuesto, pues el que mira el ángulo. Y el AC va a ser el cateto adyacente, porque es el que forma parte del ángulo. Bien, voy a poner datos. Acá. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo, en este caso de 40, tenemos la hipotenusa 13, que es igual al segmento AC, y queremos calcular el segmento BC, que es el cateto opuesto. Bien, vamos a ver las fórmulas cuál nos sirve. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Queremos calcular el cateto opuesto, pero no tenemos cateto adyacente, así que tangente no nos sirve. Vamos a seno. Tenemos la hipotenusa y queremos calcular el cateto opuesto, o sea que seno nos sirve. Vamos a aplicar seno. Seno de nuestro ángulo de 40 es igual a cateto opuesto, en este caso BC, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es 13. Bien, acá lo que tenemos que despejar. Bueno, vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos que calcular el ángulo. Bien, ahí le escribí las tres fórmulas, las tres relaciones trigonométricas en rojo y vemos cuál debemos de aplicar en este caso. Vamos a ver los datos que tenemos. El 12, como está mirando al ángulo de 90, es porque es la hipotenusa. Y el 4, en relación al ángulo que nos interesa calcular, va a ser el cateto opuesto, porque está mirando el ángulo. Bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos la hipotenusa, que en este caso es 12 y corresponde al segmento AC. Tenemos el cateto opuesto, que es 4 y corresponde al segmento BC, y queremos calcular el ángulo alfa. Bien, a ver, ¿qué nos sirve? Tiene que ser una fórmula que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. En este caso, tiene que ser seno. Seno del ángulo que estamos buscando es igual a cateto opuesto, en este caso 4, dividido la hipotenusa, que es 2. O sea, lo que tenemos que hacer es la operación contraria, o sea que el ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de 4 doceavos. Y eso nos da el valor del ángulo aproximado de 19,5. Bueno, ¿cómo calculamos eso en la calculadora científica? Tienen que poner la letra shift, luego, en este caso sería seno, ponemos sen, la letra sen, perdón, y luego nuestro número, que en este caso es 4 doceavos número, ¿sí? Esa es la manera de calcular. Bueno, nos vemos en la próxima.